Estamos desde Lampadia en una reunión con el director de Lampadia, Pablo Bustamante, y con Leopoldo Monzón, que es presidente de ProSmin, una importantísima empresa de ingeniería, para conversar acerca de una propuesta que tiene ProSmin que tiene varios objetivos. Uno de ellos es asentar, digamos, profundizar la modificación de los hábitos para poder combatir con eficiencia el COVID-19. Es decir, que la gente interiorice realmente los hábitos necesarios para que no sea necesario aplicar protocolos imposibles de aplicar, por ejemplo, en las pequeñas, medianas empresas, en todo el sector informal, que no podría aplicar esos protocolos que se están proponiendo. Entonces, la única forma es que realmente la gente profundice, interiorice esos hábitos para que los aplique ahí donde esté, incluso en la producción, en fin. Este es uno de los objetivos de este software, de esta plataforma que propone ProSmin, pero tiene otros objetivos también, que nos lo va a explicar Leopoldo Monzón. Por ejemplo, hacer un seguimiento de la estrategia sanitaria para ver cómo evoluciona regional y territorialmente, qué resultados va teniendo, cuáles no, y también un seguimiento de la propia población, incluso a nivel individual, para ver, digamos, cómo apoyarla para salir adelante y resistir la pandemia, resistir económicamente los efectos de la pandemia. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si nos puedes hacer la presentación, por favor. Sí, gracias Jaime, gracias Pablo. Esto es un trabajo que lo venimos desarrollando desde hace 3 meses, cuando se comenzó a dar la pandemia en el Asia, específicamente primero en China y luego en otros países del Asia, que luego migró hacia Europa. Nosotros comenzamos a trabajar con información que nos llegaba del extranjero y comenzamos a ver estadísticas de cómo se comportaba la pandemia. Luego, lo que nosotros implementamos fue la información ya cuando llegó a Perú y entramos en la cuarentena hace aproximadamente más de 50 días. Lo que hicimos fue georreferenciar, ya nosotros muchos años hemos georreferenciado la información de Perú, pero lo que hicimos era georreferenciarla y comenzar a analizar las conductas desde el día 1 de la cuarentena hasta aproximadamente hace una semana que hemos terminado de analizar la primera gran cantidad de datos. Y desarrollar una serie de estrategias para ver la posibilidad de convertir a nuestro país en un país resiliente a este virus que acecha y nos trae todos los escenarios negativos que conocemos, ¿no? De acuerdo. Ok. Nosotros lo que hicimos es armar un modelo de información de Perú con 16 variables. Hicimos el catastro vivienda por vivienda, especialmente en la zona de Lima. Georreferenciamos los colegios, los centros de salud, las postas, los hospitales y las clínicas para saber dónde atenderse y para saber dónde se aglutinaban la gran cantidad de personas. Hicimos un análisis del tipo de vivienda que hay en cada lugar del Perú, esto para identificar las condiciones en las que vive la población. Conjuntamente con esto identificamos si tenían agua o luz en cada uno de los sitios. Luego georreferenciamos todos los mercados, centros comerciales, tiendas, bodegas, todos los sitios donde posiblemente podrían haber hacinamientos, bancos, financieros. Luego, como la matriz de la población que sufre más la pandemia estaba encima de edades de los 65, 60 años, básicamente población masculina en un 65%, hicimos un estudio para ubicar dónde están estas personas dentro del contexto urbano, marginal y rural. Entonces, el estudio nos permitió distinguir dónde estaban los focos más vulnerables de personas. Y luego comenzamos a recabar información del Ministerio de Salud con respecto a personas contagiadas, fallecidas,
y con personas que se sometían a las pruebas diariamente. Hemos procesado 250.000 pruebas a lo largo de todo el país, entre moleculares y rápidas, y las hemos georreferenciado. Luego, integramos el tema de vías y carreteras cuando se dio la migración de la ciudad hacia el campo, al revés de los años 70, por la gran cantidad de pobladores moviéndose por vías, carreteras, para tratar de regresar a su lugar de origen. Georreferenciamos toda esta información y vimos una estrategia de cómo moverlos a ellos rápidamente. El tema de agua y energía se lo explicamos, y la información de RENIEC era para determinar exactamente el nivel en que se encontraba cada poblador y determinar su estado de muy pobre, pobre, etc. A toda esta información le juntamos una información que creemos es clave. Captamos la información de 30 millones de celulares, de los 37 millones que existen en el país, y las antenas con los cuales se van registrando cada entrada y llamada de celulares. Capta la información de los celulares. Sí, claro. Esto para determinar el número de celular y por qué antenas se movían, y con esto conocer en qué lugar geográfico se mueve cada persona. Pero ¿tienes acceso a esa información que es de los operadores? Esa información es pública, Pablo. Ya. El secreto de esto es que nosotros lo hemos georreferenciado para este modelo, pero la información de dónde está una antena es una información pública y el radio de acceso. El Estado hoy día trata de aplicar la tecnología, pero todavía no tiene un aparato completo y que englobe estos 16 puntos que luego se van a dar cuenta ustedes sirven para tomar decisiones, ¿no? Toda la información que yo les estoy mostrando es información perfectamente pública y que el gobierno está usando, pero no lo está usando de la manera como debería hacerlo. Esa es la propuesta que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa es lo que se busca con esa propuesta? Digamos, ¿qué resultados tendría? Ok, explicaba la información. Era importante decirla la información porque después van a salir una serie de análisis que voy a comenzar a ver. Pero, por ejemplo, acá vemos un gráfico de una parte de la ciudad de Lima, y lo que ven pintado de rojo son donde se ubican personas mayores a 65 años, más de 250 personas que viven en una zona particular y que tienen más de 65 años. Pero la presentación no la estás poniendo en pantalla, ¿no? Debe estar llegando ahorita. Yo sí la estoy... No está en pantalla. Me parece que no está en pantalla porque no la veo. Sí está en pantalla. No sé, qué raro, yo no la tengo. Bueno, no importa. Sigue nomás. Ya, perfecto. Bueno, como tú no estás viendo, Jaime, voy a explicártela rápidamente. Hemos ubicado un distrito de Lima y hemos identificado las manzanas y los lotes por donde viven personas que tienen más de 65 años y donde hay más afluencia de ellos. Y los hemos distinguido por colores, ¿no? Donde viven más de 250 personas con más de 65 años, donde viven más de 100 personas, más de 50, entre 50 y 100. Esto es muy interesante porque ya sabemos el lugar exacto donde están los más vulnerables. Y esto es perfectamente repetible en todo el país, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para saber dónde están los vulnerables. O sea, yo para puedo... ver la concentración de población vulnerable. Así es. Entonces yo te puedo decir que en el Jirón Miro Quesada, cuadra 3, hay un grupo de personas vulnerables de más de 250 personas que viven alrededor de la cuadra 3 y 4. Ya. Los tenemos georreferenciados, mejor dicho. Ya tengo en pantalla ya. Ya. Bueno, eso sirve para la estrategia, pero... Exactamente, lo que te estoy tratando de explicar es, con el conjunto de datos que Sí. informé que teníamos, armamos una serie de Ya, de acuerdo. mapas
que nos permiten convertir el dato en información. De Y acuerdo. luego esa información la convertimos en un mensaje para llegar exactamente con el mensaje adecuado al sitio adecuado. ¿Al ¿Ya? sitio o a la persona? O a la persona. Al sitio, persona, etc. ¿Un mensaje de qué? ¿De texto? ¿Qué mensaje aquí? Voy a ir adelantando y lo vas a ir viendo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, en un siguiente plano estoy mostrando por tipo de viviendas. O sea, si una vivienda es de ladrillo, de adobe, de quincha, en un distrito de Lima. Uh-huh. Una pregunta, Leopoldo. ¿Está registrada la información del tamaño de la vivienda? Está registrada la información del tamaño de la vivienda. Eso es bien importante, ¿no? Porque el hacinamiento en viviendas muy pequeñas es muy peligroso, pues. Así es. Claro. Entonces, está identificado, así como está identificado el material, también está identificado la concentración de personas que viven. O sea, estos son fuentes de información que te permiten hacer análisis bajo diferentes miradas. Así es. Y lo que les estoy mostrando son las diferentes miradas y cómo eso luego se transforma en una estrategia, ¿no? Ya, llegamos. Ya. Aquí hay otro al que les comentaba. Acá están ubicados toda la infraestructura social y de telecomunicaciones en ese distrito, ¿no? Uh-huh. Ya. Y luego tengo lo que también habíamos conversado, persona por persona, con su coordenada de dónde habita, su dirección, su número celular y de qué grupo telefónico es, ¿no? Si es de Movistar, Claro, Entel, y tenemos un listado de base de datos. Mostrada esta información, comenzamos a plantear las estrategias. En un momento va a salir un gráfico en donde tenemos la gran base de datos que concentra toda la información y luego esa información se traslada a un mensaje de texto, a un WhatsApp o a un correo electrónico, donde por grupos le vamos comunicando a las personas qué acciones deberían tomar y que, por ejemplo, hay un tremendo problema con el bono, que no se sabe, las personas no saben dónde irlo a cobrar, no se ha cobrado, no se ha llegado creo que a cobrar ni al 50% por lo que me contaron el día de ayer. Hay una serie de deficiencias con respecto a esto. Aquí nosotros perfectamente podríamos identificar los beneficiarios dónde están y podríamos decirle comunícate y nosotros lo podríamos guiar al sitio donde deberían ir a cobrar su bono, en el horario adecuado, a través de un mensaje. Señor, usted diríjase en horas de 3 a 4 a la ventanilla del Banco de la Nación de tal sitio. Y podríamos medir que no haya hacinamiento a la hora de hacer las colas, ni nada, porque todo lo tendríamos en la base de datos y los mensajes estarían repartidos. Estarían repartidos las agencias bancarias donde cobrar, estaría repartido la cantidad, el número, sabríamos el ida y vuelta, quién lo cobró y alimentaría la base de datos también. También podríamos mandar un mensaje de tipo conductual. Señor, apenas llegue a su casa, tiene que lavarse las manos, porque es importante hacerlo por el fenómeno, por el virus que estamos viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la emisión de mensajes está planeada. No es una emisión de mensajes al azar, y no, sino está planeada por edades, por lugares geográficos, está planeado también por acciones que toma la persona a lugares donde se dirige. Podemos redireccionar hacia, en vez de que haya un mercado donde hay gran cantidad de hacinamiento y gran cantidad del virus activo, podemos dirigirlos a otros lugares y decirles, señores, a ese mercado no deberían dirigirse, sino a este otro como una alternativa, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. Y eso es lo que les muestro, ¿no? A través de mensajes de texto, ¿no? Y de acuerdo.
Podríamos también hacer uso de los videos y mandarle un video del por qué debe quedarse en su casa y esto ha dado en Taiwán, en Corea, muy buenos resultados. Ajá. Bueno, luego, no nos podemos quedar en el mensaje, sino también en tener una información del día a día. Todos los días esto va avanzando y vamos teniendo más información estadística. Nosotros tenemos que retroalimentar al sistema. O sea, todos los días no podemos quedarnos con un solo mensaje o con una sola estrategia. Al inicio de la pandemia, los casos estaban en Surco, Miraflores, ahí se presentaron los primeros casos. Luego esto ha migrado y hoy día en Lima, en San Martín de Porres, en San Juan del Lurigancho, están la mayor cantidad de casos. Entonces, la estrategia del primer día, la estrategia de 50 días después, con respecto a la ubicación geográfica del virus, ha cambiado. Entonces, tenemos nosotros también que alimentarnos diariamente y hacer un ajuste dinámico con la estadística, ¿no? Eso es sumamente importante. Y para eso también sirve el modelo que hemos armado, porque día a día carga la información y desarrolla nuevos modelos automáticamente. Luego, otra de las cosas es que no sabemos si lo que emprendemos, qué tan bueno es, o si dio resultado o no dio ningún resultado. Hay medidas, por ejemplo, los hombres salen de martes, miércoles y jueves, las mujeres interdiario. Eso nunca supimos qué efecto hizo o si dañó más al modelo o no. Con un modelo como este que estamos planteando de comparar las acciones con resultados, lo que vamos a tener es que vamos a saber a una acción, la reacción y el resultado, también de forma dinámica y rápida, y sabremos qué presentar, dónde poner más énfasis y dónde relajar el tema, ¿no? Luego, aquí hay dos estrategias importantísimas que hemos planteado. Hemos hablado de la información, hemos hablado de cómo se convierte esto en sistematización para conductas, para acciones, etcétera, para monitoreo, y ahora lo que planteamos es cómo tomamos un problema en general como un ejemplo de solución. Voy a pasarme para el tema de educación. Y esto es muy importante. ¿Qué está pasando? Como no estábamos preparados en educación virtual o a distancia, el Perú no estaba preparado para esto. Sobre la marcha, los colegios han tratado de impartir educación de esta manera. En el mundo rural y en el mundo urbano marginal, esto está generando un gran caos. Realmente un gran caos porque no tenemos las herramientas para hacer esto. Entonces es indispensable entrar con una estrategia que tenga varias variables que resolver. Por decir, no podemos comprar una tablet si en el 20% de la población no hay energía eléctrica. Entonces la tablet tiene que venir asociado a una antena fotovoltaica que capte energía para que esa tablet pueda comenzar a funcionar. Y a su vez hay algún aparato de telecomunicaciones que capte la información para impartir la educación. En el tema urbano, no marginal, tenemos mal que bien la estructura armada, pero en el mundo urbano marginal y en el mundo rural no. Entonces estamos enfrentándonos a un problema de un número grande de personas, que aproximadamente son el 30-35% de la población en edad escolar del país. Pero además en el mundo formal se requiere que cada hijo tenga su tablet o su computadora, pero además el papá que está haciendo trabajo desde su casa. Entonces se multiplica la necesidad de infraestructura que probablemente no haya en muchísimos hogares. Es correcto, esto es correcto. Entonces,
un modelo como este, que sabe exactamente dónde está el poblador con sus hijos, en el núcleo familiar cuántos son, puede planificar de manera más correcta lo que está sucediendo hoy. Y llegar con lo... No es un tema de yo le doy la tablet y ya resolví el problema. Eso no resuelve absolutamente nada. Y el otro tema que tenemos es que no tenemos contenidos todavía de educación hechos a la medida del país en función a su vocación territorial. Entonces se está impartiendo educación, se han juntado una serie de videos, de textos, y se están pasando por televisión sin ningún orden ni concepto. Entonces este es el momento de establecer una nueva estructura, generar una estructura educativa correcta para este tema, darle la infraestructura adecuada a cada hogar. Los cálculos que tenemos, que hemos visto de lo que se va a invertir, dan para hacerlo bien, pero se está haciendo de forma inadecuada. Entonces hay que plantear de una manera diferente. Pero Leopoldo, dime una cosa, tu estrategia, tu propuesta, ¿cómo va a resolver ese tema? Es decir, no puede, tiene la capacidad de entrar a definir contenidos, secuencias y todo lo demás dentro de un sector como educación. Lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros como información sabemos exactamente en cada lugar del país dónde están determinados grupos de personas con determinadas edades. ¿De acuerdo? La educación a impartir, lo que nosotros decimos, tiene que ser dada con respecto a esos sitios, a su realidad, esos sitios, y hoy día la educación, con lo que se está invirtiendo, con lo que se ha propuesto invertir o lo que están proponiendo invertir, uno es darle la infraestructura y darle esos contenidos. Nosotros no vamos a hacer los contenidos. Los contenidos tienen que hacerlos los profesionales en hacer los contenidos, pero hay que hacerlos. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que, en cada distrito del Perú, que son aproximadamente 1.800, 1.850 distritos, nosotros... Se ha cortado. Sí, ¿aló? ¿Aló? Sí, ya. ¿Ya? En estos distritos del país es muy importante, nosotros sabemos, entonces, en estos 1.824 distritos, en un colegio que le llamamos colegio emblemático, ahí preparamos los contenidos para todos los pobladores de ese distrito en particular. Y de ahí generamos la infraestructura que necesitamos para cada uno de esos distritos, y sabemos exactamente lo que decía Pablo en este momento, entregar cuántas tablets entregar en cada sitio y cómo, y con el contenido adecuado. Hoy día se está haciendo esto al azar y con lo que se encuentra, no está planificado. Y para planificar necesitas tener la infraestructura que estamos hablando nosotros, ¿no? Pero lo que no entiendo es que, es decir, ¿cómo vas a, decir, tu plataforma, qué cosa va a ofrecer tu plataforma para que el Ministerio de Educación pueda tomar esas decisiones? Creo que esto puede explicar un poquito mejor las cosas, ¿no? Vamos a tomar ejemplo un distrito, ¿ya? El distrito de Purús en Ucayali, ¿ya? ¿Ya? Uno. Hoy día el Ministerio de Educación no conoce cómo están distribuidos cada persona dentro del distrito de Purús, cuántos de edad escolar de tanto hay en cada hogar. No lo sabe, ¿no es cierto? Tiene que saberlo. ¿Cómo no lo va a saber? No lo tiene georreferenciado, vamos a ponerlo así. ¿Ya? ¿Ya? No, además existen datos, Jaime, pero no existe información. Así es. Ya, bueno. No, por ejemplo, cuántos colegios hay, con cuántos alumnos por cada distrito, dónde viven, cuántos viven por casa. No tienen esa información, tienen datos sueltos. Además, unos datos están en una institución, otros están en otra. Pero acá lo que Leopoldo está mostrándonos es la integración de datos para que se puedan hacer análisis integrales que sirvan a un propósito específico, ¿no? De acuerdo. Ya.
Entonces, perfecto, lo que dice Pablo es exactamente lo que estaba tratando de explicar. Pablo lo ha explicado mejor. ¿Ya? Pablo lo ha explicado mejor. Entonces, tú tienes esa información de los datos que ya existen, que son fuente del Ministerio de Educación. Tú armas y dices, necesito, entonces ahí recién puedes decir, son tantas tablets que necesito para este distrito, con tales contenidos, porque tengo tantos de tales edades que van a tener educación de tal tipo. Y armo dentro de ese distrito una institución educativa donde congrego no tengo que congregar ya en cada centro poblado, sino en un distrito, en una zona del distrito, congrego a los profesores por grados y imparten la educación al grado correspondiente a cada sitio de los centros poblados. Y eso es... No lo veo, sinceramente. No lo veo claro. Ya. A ver, imagínate un colegio emblemático como los que ves en Lima, que se construyeron hace algunos años, donde haya un profesor dando educación por grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, de manera virtual, de tal horario a tal horario. ¿Me dejo entender? Y eso llegaría a todos absolutamente a todos los alumnos de primer grado de ese distrito, de esos, que a su vez ese distrito tiene 50 centros poblados. Ya. Entonces tú desarrollas toda la infraestructura en un sitio y virtualmente llegas a todo el resto. ¿Y eso por qué no se puede hacer desde Lima o desde la capital del departamento? ¿Por qué tiene que hacerse dentro de un distrito? En fin, no sé, eso está... ¿Por qué? Porque en cada distrito hay que también educar en función al ambiente en el cual ellos se desarrollan. O sea, la educación en Requena, en Loreto. Bueno, de acuerdo, ya. Tú lo que te da la plataforma es toda la información necesaria para que el sector pueda tomar las mejores decisiones. Este es un poco... Una pregunta. ¿Eh? Una pregunta, Leopoldo. Con los mensajes de texto podría hacerse un censo de dónde está la infraestructura de tablets y laptops. Totalmente. Entonces te llega al celular el mensaje y tú respondes diciendo si tienes para todos tus hijos o no tienes, si tienes electricidad o no tienes. Eso sería muy bueno para completar la información, ¿no? Es correcto. Aunque ya gran parte de eso se ha levantado, pero eso también serviría de retroalimentación al modelo. ¿Está levantado quién tiene una tablet? ¿Ah? ¿Está levantado quién tiene tablets? No está levantado quién tiene tablet, ¿no? Claro, pero si tú por el mensaje de texto, en lugar de mandar saludos para lavar el agua solamente, para lavarte las manos solamente, haces la pregunta y dices qué infraestructura tienes para tus hijos y para el trabajo del jefe de familia, y que te respondan, tú harías una especie de censo de infraestructura de comunicaciones. Es correcto. Y no solamente eso, sino imagínatelo para miles de cosas. Por ejemplo, nosotros lo usamos en las zonas aledañas a las zonas mineras y les preguntamos qué necesitan para desarrollarse en su zona. Y nos contestan un censo muy sencillo y con eso alimentamos y tomamos decisiones de poner agua, desagüe, etc. Esos ya son aportes parciales que pueden ser muy importantes para el planeamiento, ¿no? Exactamente. Te ayudan mucho porque te permiten tomar decisiones mucho más rápido y saber dónde están los déficits y cerrar la brecha que tienes que cerrar, ¿no? Claro, porque ahorita todo es teórico. Tú lanzas educación virtual y no sabes cuánta gente la está recibiendo o no la puede recibir simplemente. No la puede, casi calculamos que casi el 40% de la población no la puede recibir. Claro, pero son grandes porcentajes, no sabes focalizar la demanda, ¿no? Así es, entonces con esto focalizamos la demanda. Igual para el tema de salud, o sea, igualito, solo que llegas con telemedicina, ¿no? Correcto.
De acuerdo, sigamos, Leopoldo, porque... Sí, ya. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que hemos planteado en Loreto y los puntos donde equiparíamos y a qué población llegar, ¿no? Y bueno, los resultados es que podemos llegar muy rápido a una población de 15 millones de habitantes, que son en los estratos más bajos de la población, pobres, muy pobres y algo de clase media. Rastreo de personas, desplazamiento y básicamente tratar de disminuir los contagiados. Ahora, ¿quién podría operar este manejo de datos? ¿El COES? El COE Por eso sería hay que dar al Ministerio de Salud. yo creería que debería ser, sí, a ver, el COES podría ser uno. Yo he visto, por ejemplo, ayer la infraestructura en el Pentagonito, que tienen toda una infraestructura para hacerlo, trabajan con el ING. Lo que tenemos es que lograr de que se centralice la información que se está levantando del país, ¿no? Y desgraciadamente cada uno es dueño de su propia información y toman decisiones sobre, y no se comparte la información. Entonces ya es momento de que hagamos un supermodelo de compartir la información y tomar decisiones con información y no con datos aislados. De acuerdo. Entonces, esto permite, por un lado, infundir hábitos en las personas, en todo el mundo, que les permitan evitar, digamos, los contagios, ¿no? Prevenir los contagios. Pero por otro lado, permite instrumentar un conjunto de estrategias que van mucho más allá de eso. Incluso cómo manejarse con la educación virtual, cómo manejar estrategias de salud. Puedes tener un seguimiento de la propia estrategia sanitaria contra el COVID, cómo va evolucionando y, digamos, qué resultados va teniendo región por región, distrito por distrito. Y en relación a las personas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? Puedes, de alguna manera, apoyar a las familias. ¿Qué otras? Puedes determinar, a ver, tenemos un sector informal que está por encima del 65%, 70%, que hoy día gran parte de ellos, por esta crisis, ¿de qué vive? Entonces, uno es, pues, comenzar a identificarlos, llegar y de verdad darles un apoyo. Se habla del bono, pero el bono no llega tampoco a todas las personas. Basta que día a día te des cuenta de lo que está pasando. Entonces, ahí es una estrategia múltiple para múltiples factores, ¿no? Puede, puede armarse grupos donde están las zonas más vulnerables, armarse grupos para repartir alimentos a estas personas. Se pueden generar mecanismos tipo obra contra impuestos para entregar canastas persona por persona, georreferenciada, ubicada con sus necesidades. O sea, podemos hacer una cantidad infinita de cosas, pero lo más importante, que podemos sentar las bases para un cambio estructural que se va a dar en los próximos años. Esto del COVID es realmente una pena a nivel mundial, pero nos está cambiando el orden como vemos las cosas. Entonces, ya el mundo se va a dirigir a una estrategia mucho más de comunicación del tipo que estamos haciendo hoy a la que teníamos antes, ¿no? Entonces, tenemos que aprovecharlo y si bien es cierto, estamos en plena guerra, pero podemos agarrar de ahí y generar los mecanismos que nos permitan ver las cosas hacia futuro diferente. Ahora, en relación a la estrategia sanitaria misma, por ejemplo, el gobierno tiene esto de que se llama Te Cuido Perú, que está manejado por el Ministerio de Defensa, ¿no? Que tiene elementos de georreferenciación que se supone identifican a las personas contagiadas y a sus familias, se supone que las aíslan, las abastecen de alimentos para que no salgan a comprar, para cortar la cadena de contagio. Se supone que esa es la estrategia. Jaime,
Jaime, Sí, no necesariamente las tienen georreferenciadas, las tienen ubicadas en un padrón. sí, pero se supone que uno de los equipos, son 6 equipos o 7, uno de ellos debe georreferenciar, en teoría. No sé si lo hacen ni cómo lo hacen, pero Porque la georreferenciación, la gran ventaja que te da es que te permite cruzar variables, sumar variables ajá, y ajá. hacer análisis multivarial, ¿no? Si Ujú, no georreferencian, no sirve de nada. de acuerdo. Bueno, entonces la pregunta era esa, ¿cómo esta plataforma que estás proponiendo ayudaría a Te Cuido Perú? Te Cuido Perú se está encargando un poco también del tema este de los mercados que están siendo intervenidos. Están tomando pruebas a los comerciantes y los que resultan infectados los llevan, los aíslan igual y los abastecen de alimentos, en fin, el mismo tema, ¿no? Pero ¿cómo esto ayudaría a perfeccionar esa estrategia, la estrategia de intervención en los mercados, etcétera? Claro. A ver, mira, este es un buen ejemplo, ¿ya? Con números reales, ¿ah? Te lo voy a decir. ¿Qué pasa y qué podría pasar? De las pruebas moleculares se identificaron aproximadamente a 7.000, 8.000 contagiados, ¿ya? Entonces se Ujú, dijo, vamos a entregarles una canasta a cada contagiado. Una canasta de alimentos, ujú. hay que hacérsela llegar cada 15 días, ¿ya? Y esa era una estrategia. Todo está ahí está bien. ¿Qué pasó? Que cuando se les quiso llamar por celular que habían anotado el día que hicieron la prueba, la información no era correcta. Y Ya, solamente se han podido repartir el 20% de canastas. ajá, ¿Ya? Teniendo esto georreferenciado, inmediatamente, una vez que te haces la prueba, verificas el teléfono celular con la dirección, verificas con el sitio donde está ubicado y ya te quedas con esa información exacta para poder trabajar. pero ¿Ya? ¿por qué ha fallado? Pero aparentemente ese sistema falla, porque el número de celular que dan pues, no lo registran bien O el que tomó el dato no era el correcto, pero al tú tener una base de datos georreferenciada de teléfonos, inmediatamente ya, cruzas, identificas y el error disminuye, pues. de acuerdo, de acuerdo. Ajá, interesante, interesante. O sea que esto le daría, claro, le daría efectividad a esa estrategia, que en Y un teoría suena bien, pero dinamismo, no la aplican, no la pueden aplicar. claro, y un Pero, dinamismo totalmente diferente. insisto, creo que hay que pensar en ver quién lo va a usar, quién debe usar esta información. Creo que el COES es la institución que podría hacerlo con toda facilidad. Eso está en el Ministerio de Defensa, ¿no? Así es. Ujú, de acuerdo. El otro día habilitaron el COES, pero yo no sé si el COES ha tomado una función, digamos, en la lucha contra el COVID o no. No he Tienen- escuchado, probablemente no, porque así son de torpes que no pueden utilizar los instrumentos que tenemos, ¿no? ah, Pero esa es una institución que tiene capacidad de coordinación, ¿no? Por su ubicación, ¿no? Y tiene los recursos para poder movilizarse. de acuerdo. Sí, pues. En fin, Aquí hay una serie. muy interesante tu aporte, Leopoldo, pero creo que hay que ver por dónde llevarlo a operar. Sí, claro, yo estoy tratando de conversar con el COES, con Defensa. Me encantaría que luego veamos la forma como nos integramos y conversamos con ellos. De repente los convocamos a una conferencia tipo Zoom y hacemos comentarios. Además, también cómo la Ampadia puede difundir esto también como parte de una estrategia. Empecemos por eso, ¿no? Empecemos por difundir lo que acabamos de ver y sembrando, digamos, una base para reacciones. Correcto, Ujú, correcto. Te lo agradezco. claro, sería extraordinario que el Ministerio de Defensa, que el COES, en fin, adopten esta estrategia, esta plataforma para planificar mucho mejor la estrategia, los mensajes que se puede enviar a la gente para que adopten hábitos que les permitan evitar los contagios, en fin, tienen múltiples utilidades que no se pueden desaprovechar. Sería extraordinario que esto se pudiera utilizar, ¿no? En este momento, no hay que esperar tanto tampoco, ¿no?
Bueno, creo que con esto hemos, por lo menos por el momento, cubierto lo esencial, ¿no es cierto, Leopoldo? Sí, gracias por esta... ¿Sabes qué ¿Sabes qué sería bueno, Leopoldo, de repente en una siguiente ocasión hacer un par de ejemplos? Decir, a ver, crucemos en un distrito teléfonos con ubicaciones y condiciones de, digamos, de servicios sociales, de clínicas, de concentración por edades. O sea, crucemos en un distrito la información para que se vea la potencia que esto tiene, ¿no? Correcto. Quedo en eso. Yo les preparo un documento así de un ejemplo de un distrito en particular y se los envío y vemos cómo lo promovemos. ¿Qué les parece? Un De distrito acuerdo. pequeño, ¿no? Para que sea fácil de manejar y de entender. Perfecto, sí, no hay ningún problema. De acuerdo. Y además esto debería poder guiar las acciones mismas de la estrategia sanitaria, ¿no? Si se puede, digamos, si se puede georreferenciar la concentración de contagios, de casos, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Entonces eso te permitiría identificar rápidamente en esta zona hay que intervenir con más fuerza, con qué podemos intervenir, ese tipo de cosas, ¿no? Mira, Muy bien. Bien, correcto. Bueno, yo les agradezco su participación, ha sido Lampadia con Leopoldo Monzón, Pablo Bustamante, director de Lampadia, muchas gracias a todos y regresamos entonces después con otra presentación de este tipo. Gracias. Gracias, Leopoldo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.